Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Entonces, Buenas tardes, doctor. estábamos viendo las lesiones cutáneas. Pásale. Entonces, estábamos viendo las lesiones cutáneas y habíamos dicho que hay lesiones específicas y no específicas. Y habíamos dicho que las específicas, pues, se denominan así porque únicamente ustedes las van a encontrar en el lupus, no en otras enfermedades. Las no específicas son las que inclusive pueden ser enfermedades solas, aisladas. ¿Ok? Habíamos empezado a describir cómo es el eritema en alas de mariposa, como en este ejemplo, este otro, y este ya es un eritema que está abarcando toda la cara, mucha parte del cuello, y inmediatamente llama la atención cómo en las zonas expuestas a los rayos solares es donde más predominan las lesiones. Seguramente esta mujer pues utilizó una playera, una blusa, que le cubrió algunas partes de su tórax y ahí no hay tantas lesiones como en el cuello y en la cara. Ayer mencionábamos que no es raro que todas estas lesiones cutáneas aparezcan después de la exposición a los rayos solares. ¿Sí? Este es el lupus buloso. Esta es otra de las lesiones específicas del lupus, son lesiones agudas. Este es otro ejemplo de lupus buloso. Estas ya son lesiones eritematosas. Este es el eritema anular y policíclico, también muy característico del lupus. Ya no son lesiones agudas, ya son lesiones subagudas. Estas ya son lesiones crónicas. Este es el llamado lupus discoide. Este es un lupus discoide generalizado. Abarca muchas áreas corporales. Son lesiones así de este tipo. Pero también está, recuerden, el lupus discoide localizado. Esta es una imagen de una prueba, de una biopsia de piel que se usaba hace algunos años, ha caído en desuso, ya no es tan frecuente de hacer biopsias de piel para tratar de hacer diagnóstico diferencial entre lupus y otras enfermedades cutáneas. Tenemos exámenes o estudios de laboratorio que sin ser tan invasivos, pues nos brindan una mejor información. Aquí lo que se está demostrando en esta biopsia de piel es la presencia de esta banda, que es inmunofluorescente, y que nos está demostrando que toda esta banda es una banda de autoanticuerpos dirigidos contra la piel. Se le llamaba prueba de la banda lúpica, o se le llama, porque en algunos casos sí se sigue haciendo. ¿Okay? Esta es la alopecia, ya es una lesión no específica de lupus, puede estar asociada a otras enfermedades reumáticas o la alopecia areata ser una enfermedad cutánea propiamente. Este es un ejemplo de una lesión psoriasiforme junto con alopecia. ¿Okay? Son lesiones no específicas de lupus. Este es un lupus cutáneo, lupus discoide localizado. Es una sola lesión en el cuero cabelludo. Este ya es el lupus profundo. ¿Okay? Ya es una lesión crónica que está afectando tejidos ya más abajo de la epidermis. Este es otro ejemplo del lupus profundo. Estas son lesiones orales caracterizadas por úlceras o lesiones ulcerosas en la cavidad oral. Pueden aparecer aquí en el paladar duro, pueden aparecer en las, ¿cómo se llama? En los carrillos, en las encías, en cualquier área de la boca o de la cavidad oral se pueden encontrar estas úlceras, inclusive en la nariz, en la mucosa nasal.
Esta es una lesión vasculítica o lesiones de vasculitis inespecíficas en el lupus, aparecen en el lupus, en otras enfermedades autoinmunes o como una enfermedad sola. Este es otro ejemplo de, lupus, de vasculitis por lupus. Otro ejemplo de vasculitis por lupus. Este es el livedo reticular, también una lesión cutánea no específica del lupus eritematoso. Bien, preguntas de las lesiones cutáneas. No, doctor. No, doctor. Como habíamos visto en la tabla esa inicial, en el cuadro inicial, cuando ya empezábamos a ver manifestaciones clínicas, las manifestaciones articulares también ocupan un porcentaje muy importante dentro del espectro clínico del lupus. Vean ustedes cómo aquí se menciona aquí entre paréntesis que ya sean las artralgias o la artritis, puede estar presente en los pacientes con lupus entre el 60 hasta el 80% de pacientes. Son muy comunes estas manifestaciones al inicio de la enfermedad. De hecho, en etapas iniciales de lupus, la enfermedad puede parecerse a la artritis reumatoide, porque aquí también hay artritis simétrica, que afecta articulaciones pequeñas en las manos, los carpos, las rodillas. Y siempre hay que hacer en estas etapas iniciales diagnóstico diferencial con artritis reumatoide. Inclusive, algunas pacientes con lupus pueden desarrollar hasta nódulos subcutáneos similares o iguales a los que aparecen en la artritis reumatoide. Nada más que aquí el porcentaje es muy bajito. No es tan común ver nódulos subcutáneos en el lupus. Si por alguna razón se hace un análisis de líquido sinovial, va a ser un líquido sinovial igualito al de la artritis reumatoide, es decir, un líquido inflamatorio. Lo que sí, en etapas ya más avanzadas, puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial, es que esta artritis en el lupus es una artritis no erosiva. Es decir, que aquí no van a haber erosiones, o sí se ven en la artritis reumatoide, aunque puede llegar a ser deformante. Ahorita van a ver unas imágenes como, si ustedes ven esas manos y no saben el cuadro clínico de la paciente, pueden decir esta paciente tiene artritis reumatoide. ¿Ok? Vean ustedes, si ustedes ven estas manos así nada más, sin saber que la paciente tiene lupus, pues inmediatamente dirían, ah, pues estos dedos son los dedos en cuello de cisne, que habíamos platicado, que se presentan en la artritis reumatoide. Inclusive, como pueden ustedes ver, hay desviación cubital, hay inflamación de las metacarpofalágicas, un cuadro muy parecido al de la artritis reumatoide. En las radiografías podemos ver la desviación cubital, pero si ustedes son observadores, aquí no vemos erosiones, a pesar de que están estas deformidades. ¿Ok? Cuando se presentan estas deformidades articulares en el lupus eritematoso generalizado, a eso se le denomina artropatía de Yakut. ¿Ok? La causa número 1 de artropatía de Yakut en el adulto es el lupus eritematoso sistémico. En los niños, la causa número 1 de artropatía de Yakut es la artritis, la fiebre reumática. ¿Ok? En este caso estamos hablando de lupus. ¿Ok? Bien. En el lupus también puede haber miopatía, es decir, afección muscular. La miopatía en el lupus se caracteriza por dolor muscular, es decir, mialgias, y debilidad muscular, disminución de la fuerza muscular. ¿Ok? Si nos da tiempo, porque antier, no sé cuándo me llegó un mensaje o un comunicado de la Facultad de Medicina que tengo, me parece que hasta el 5 de junio, por 4 de junio, ya no me acuerdo qué fecha, para entregar las calificaciones finales de ustedes. Yo creo que este jueves o viernes, ya les digo
cuáles van a ser nuestras próximas clases y en qué nos vamos a quedar para hacerles el tercer examen y saber quiénes de ustedes presentan el ordinario y quiénes acceden o tienen promedio y no presentan el examen ordinario. ¿Ok? Entonces, si nos da tiempo, vamos a ver miopatías inflamatorias. Y en las miopatías inflamatorias también ahí lo que predomina es la debilidad muscular y el dolor muscular. ¿Ok? Aquí la miopatía en el lupus es de menor grado que en la polimiositis y dermatomiositis, que son las miopatías que vamos a revisar. ¿Ok? Las enzimas musculares son un dato muy importante para demostrar que hay miopatía. Entonces, si nosotros determinamos en sangre enzimas musculares, estas van a estar poco elevadas, comparándose con la elevación que se presenta en la polimiositis y dermatomiositis. ¿Ok? Al corte histológico, la miositis va a ser leve, no tan severa como se presenta en las miopatías propiamente dichas. Siempre hay que descartar en el paciente o la paciente con lupus que presente miopatía cualquiera de estas tres probabilidades, que sea una miopatía por esteroides, muchos de nuestras pacientes van a tomar esteroides para el manejo de su enfermedad, que sea una miopatía por antimaláricos, como aquellas pacientes que toman cloroquina e hidroxicloroquina, o que se trate de un cuadro de fibromialgia. ¿Ok? Entonces, siempre hay que hacer diagnóstico diferencial con estas enfermedades, con estos problemas, cuando la paciente con lupus esté desarrollando miopatía. ¿Ok? La nefropatía lúpica también ocupa un lugar muy importante en las pacientes con lupus. Vean ustedes cómo hasta el 75% de las pacientes en algún momento de su enfermedad tienen nefropatía. Para nosotros es muy importante detectar de manera oportuna qué pacientes están desarrollando nefropatía lúpica o nefritis lúpica, como le quieran llamar, a consecuencia de que esta manifestación, de que esta afección renal tiene una morbimortalidad muy alta, muy elevada. ¿Ok? Desafortunadamente, las pacientes con lupus al inicio de la nefropatía prácticamente no tienen síntomas o tienen muy pocos síntomas. Y no es raro que una paciente se presente prácticamente con síndrome urémico a la consulta o al hospital teniendo lupus, ¿sí? Entonces las pacientes pueden llegar con síndrome nefrótico, hipertensión por este síndrome, con insuficiencia renal crónica francamente ya establecida. Es muy importante que en las pacientes que se diagnostican lupus en cualquier momento, siempre se investigue la posibilidad de que pueden estar cursando nefropatía o con nefritis lúpica. Y eso se logra muy fácil, ¿sí? Con un simple general de orina uno puede ya detectar o determinar si ya hay afección renal, ¿sí? Y recuerden esta triada. Si en el general de orina ustedes encuentran que hay proteinuria, que hay eritrocituria y que hay cilindruria, no les quepa la menor duda de que esa paciente tiene nefropatía lúpica. ¿Por qué la importancia? Porque eso nos va a permitir detectar con oportunidad esta manifestación y darle tratamiento de inmediato y evitar que progrese hacia la gravedad. Una de las causas más comunes de muerte en las pacientes con lupus es precisamente la nefropatía. ¿Ok? Entonces, hay que estar muy atentos con eso. Vuelvo a repetir, podemos detectar esto con oportunidad con un simple examen general de orina. Todas las pacientes con lupus, siempre que acudan a consulta, deben de llevar un examen general de orina. ¿Ok? Porque eso nos puede detectar esto que estamos mencionando, aunque la paciente no tenga síntomas de nefropatía. ¿Ok? Existen varios tipos de nefritis de acuerdo al corte histológico. ¿Ok? La clasificación histológica más comúnmente utilizada es la de la OMS, pero hay otras más, ¿sí? Por ejemplo, la de la Asociación del Riñón, las de diferentes asociaciones que se dedican
atender a estos pacientes, pero algo que es muy común a nivel mundial, pues es la clasificación de la OMS. Cada una de esas variedades o de esos tipos de nefropatía, pues va a tener una diferente expresión clínica, por lo tanto, un pronóstico diferente una de otra, y el tratamiento va a ser diferente entre esas variedades de nefropatía lúpica. Esta es una microfotografía de un glomérulo, igual con inmunofluorescencia, todo lo verde brillante nos está diciendo que son bandas de autoanticuerpos que están fijadas al glomérulo. Esta es la clasificación de la OMS, de la nefritis lúpica, ¿ok? La más común y desafortunadamente de las más delicadas es la tipo 4, la glomerulonefritis difusa, ¿ok? De ahí pues le sigue la tipo 5, después la tipo 3 y así. Pero siempre nosotros, cuando estemos sospechando que una paciente tenga o tiene nefropatía lúpica, es menester contar con una biopsia renal. ¿Okay? Los nefrólogos, que son los que tienen más experiencia en la toma de biopsias renales, son los que nos apoyan o nos ayudan para llevar a cabo la biopsia renal y por lo tanto mandar a estudiar la biopsia. Ya en la actualidad, muchas áreas de la medicina, pues los patólogos también se han ido subespecializando o superespecializando, no sé cómo llamarles, pues porque las necesidades de la medicina actual pues así lo han ameritado. Entonces ustedes ya tienen oncopatólogos, ya tienen micopatólogos, ya tienen dermopatólogos, sí que se dedican nada más a piel, que se dedican nada más a cáncer, que se dedican nada más a hongos. En este caso también hay nefropatólogos, es decir, patólogos que se dedican exclusivamente al estudio del riñón. No sé si en nuestra área, en nuestra localidad, contemos con un nefropatólogo, a lo mejor y sí, yo no estoy enterado. ¿Okay? En la medida de las posibilidades de la paciente, pues siempre es mejor que un nefropatólogo revise la biopsia renal. Pero si no es posible, bueno, los compañeros patólogos que tenemos, yo creo que es suficiente para que nos puedan identificar con precisión qué tipo de nefritis tiene nuestra paciente. ¿Ok? Lo que ven los patólogos, pues son básicamente las lesiones a nivel glomerular y las lesiones túbulo-intersticiales. Y de acuerdo a lo que vean, nos pueden dar un índice tanto de actividad como de cronicidad, ¿sí? Entre más índices de actividad tengan, nos está hablando de nefritis activa. Entre más datos de cronicidad tengan, nos puede estar diciendo que tiene menos actividad. De todas maneras, las descripciones que nos den nos orientan al tratamiento, ya sea un tratamiento que puede ser ambulatorio, un tratamiento que puede llevar en su casa, en su domicilio, o inclusive un tratamiento que pueda requerir de hospitalización. ¿Ok? Entonces, una microfotografía electrónica de un glomérulo sano y de un glomérulo afectado por lupus eritematoso generalizado. ¿Preguntas hasta acá? No, doctor. No, doctor. Bien. En el lupus también hay manifestaciones pulmonares o pleuropulmonares, como dice aquí. ¿Ok? De estas manifestaciones, dos son las más frecuentes. Las que afectan la pleura y las que afectan el parénquima pulmonar. Las otras, por ejemplo, la hipertensión arterial pulmonar, la bronquiolitis o la paresia o parálisis de los diafragmas, son más raras, no son tan comunes de ver. La pleura, pues, lo que va a desarrollar la paciente con lupus a este nivel es pleuritis, es decir, inflamación de la pleura o de la serosa. Y con esto, traer como consecuencia un derrame pleural. El derrame pleural va a ser indistinguible de cualquier otra causa de derrame pleural, pero siempre
nuestra obligación es hacer diagnóstico diferencial. Si ese derrame pleural se debe propiamente a lupus o puede deberse a otras circunstancias. Puede ser que el derrame pleural sea un derrame pleural paraneumónico, por ejemplo, que sea secundario a una neumonía o que tenga una infección en la pleura. Entonces, siempre es importante hacer el diagnóstico diferencial, inclusive cáncer, por ejemplo, también a ese nivel. Entonces, lo que debemos de hacer es obtener líquido pleural a través de una toracocentesis y mandar a estudio, ¿sí? A estudio histopatológico para descartar cáncer, a estudio bacteriológico para investigar una causa infecciosa, etcétera. ¿Sí? Las pacientes con lupus pues, no son diferentes a otros pacientes que pueden desarrollar cáncer o que pueden desarrollar una infección. Con mayor razón, siendo pacientes inmunodeprimidas per se por la enfermedad o por el tratamiento que les estamos dando. ¿Ok? La segunda área afectada a nivel pulmonar por el lupus es la que se presenta en el parénquima pulmonar. A este nivel también puede haber problemas serios. Uno de los más graves o de los más delicados es la neumonitis lúpica, ¿sí? Un proceso inflamatorio intenso que se presenta en el parénquima pulmonar y que provoca lo que se llama neumonitis lúpica. ¿Ok? Ahorita vamos a ver algunos aspectos de esto. La otra posibilidad, que es muy grave y que tiene una alta morbimortalidad, es la hemorragia pulmonar que puede presentarse en la paciente con lupus. ¿Ok? Este es un ejemplo de un derrame pleural. ¿Sí? Aquí hasta manos no tan experimentadas en toracocentesis van a obtener líquido pleural para mandar a análisis. La neumonitis lúpica es un cuadro que se parece a la de neumonía bacteriana, es decir, que las pacientes presentan fiebre, dolor pleurítico, disnea, tos, esta tos puede ser productiva o no, y hemoptisis. A la exploración física vamos a encontrar estertores crepitantes basales o diseminados, dependiendo del grado de neumonitis que tenga la paciente. Si hacemos que lo ideal es hacer una gasometría, pues vamos a encontrar o nos van a reportar es una hipoxemia severa. En la tele de tórax vamos a encontrar infiltrados intersticiales por este proceso inflamatorio que se llama neumonitis. Siempre hay que hacer diagnóstico diferencial con infección, es decir, con una neumonía bacteriana, porque las dos cosas se van a tratar de manera diferente. Una neumonitis lúpica la voy a tratar con pulsos de metilprednisolona o reforzamiento del tratamiento que ya tiene con prednisona, con inmunosupresores. En cambio, una neumonía bacteriana, yo la voy a tratar con antibióticos. ¿Ok? Este es un cuadro de una neumonitis lúpica. ¿Ok? Aquí vemos los infiltrados intersticiales, aquí ya también empieza a verse. Y posterior al tratamiento, esto va a ir o va mejorando paulatinamente. Esta es una tomografía que nos está demostrando una neumonía lobar. ¿Ok? La hemorragia pulmonar, afortunadamente, es poco frecuente. Vean el porcentaje que se puede presentar a esta hemorragia en pacientes con lupus. Esto se debe a una vasculitis a nivel del parénquima pulmonar. ¿Ok? Y el cuadro clínico se caracteriza por un cuadro de inicio súbito. ¿Sí? La paciente unas horas antes está aparentemente bien y súbitamente la paciente puede presentar disnea y hemoptisis. La hemoptisis puede ser una hemoptisis leve, moderada o inclusive severa, que puede conducir inclusive hasta estado de choque. Es evidente que una paciente en estas condiciones de una disnea intensa, una hipoxemia muy severa, marcada, más hemoptisis aguda o severa, requiere de hospitalización inmediata en un área de terapia intensiva. ¿Ok? La mortalidad desafortunadamente es muy elevada. Un porcentaje muy alto de pacientes con lupus que desarrollan hemorragia pulmonar van a fallecer. ¿Ok? Lo que vamos a encontrar, pues, es que hay unas cifras muy altas o títulos muy altos
de anticuerpos antinucleares, principalmente los llamados anticuerpos antinucleares, anti-DNA de doble cadena. ¿Ok? Este es un ejemplo de una hemorragia pulmonar muy grande, ¿sí? Masiva prácticamente. Como pueden ustedes ver, esta paciente está intubada, ¿sí? Está monitorizada. Aquí ven los cablecitos del monitor o del electrocardiógrafo que está monitorizando a la paciente. Vuelvo a mencionar, la mortalidad es muy alta. Pocas son las pacientes que salen de cuadros severos de hemorragia pulmonar. ¿Preguntas hasta acá? No, doctor. Aquí también hay manifestaciones cardiovasculares. Estas manifestaciones cardiovasculares pueden deberse a la propia enfermedad o bien a eso le llamamos carditis o cardiopatía lúpica primaria, o bien puede deberse a diversos factores, no propiamente de la enfermedad, inclusive o incluido ahí el propio tratamiento que le estamos dando a las pacientes con lupus. Y a eso le vamos a llamar pues una cardiopatía lúpica o carditis lúpica secundaria. ¿Ok? La primaria o las manifestaciones primarias a nivel cardíaco son básicamente las que afectan, uno, el pericardio y dos, las que afectan el miocardio. El endocardio rara vez se afecta y las arterias coronarias también per se rara vez se afectan. En el pericardio, al igual que comentábamos en la artritis reumatoide, lo que pueden presentar las pacientes es derrame pericárdico. ¿Ok? Pacientes con derrame pericárdico, pues aquí sí es una indicación o es algo indispensable que tengamos que apoyarnos con los compañeros de cardiología. Nosotros no estamos, al menos yo no estoy capacitado para hacer, por ejemplo, una pericardiocentesis. ¿Ok? Entonces, tengo que demostrar cardiólogo que efectivamente hay un derrame pericárdico a través de un ecocardiograma. Ellos nos pueden decir que sí lo hay y además hasta inclusive decirnos la magnitud, calcular el volumen del derrame pericárdico y si es o no necesaria la pericardiocentesis. ¿Ok? La segunda área afectada es el miocardio. Esto se va a traducir como una miocarditis y los pacientes pues, van a tener trastornos del ritmo cardíaco, van a tener bloqueos auriculoventriculares, ¿ok? Y ahí, pues, otra vez, nos apoyamos con el área de cardiología para manejo conjunto de pacientes con estas manifestaciones. La endocarditis o valvulitis es rara, no es tan frecuente, es eritematoso generalizado, y la vasculitis coronaria desencadenada por el lupus no es tan frecuente, a diferencia de la arteritis coronaria o de la afección coronaria que se va a presentar en esta variedad secundaria. Ya habíamos platicado eso hace algunas clases, que decíamos que el propio tratamiento que yo le voy a dar a los pacientes con enfermedades autoinmunes puede desencadenar en una aterosclerosis coronaria prematura. ¿Ok? Básicamente cuando utilizamos glucocorticoides. ¿Ok? Este es un ejemplo de un derrame pericárdico, una silueta cardíaca normal, y esta es una silueta cardíaca que se ha ensanchado por un derrame pericárdico. La tele de tórax pues, es un estudio ya no tan frecuentemente utilizado para detectar derrame pericárdico. En nuestro medio, pues ya contamos con cardiólogos especializados en ecocardiografía, pues que nos van a ayudar muchísimo en determinar este aspecto. Esta es una endocarditis. Recuerden, es una endocarditis no infecciosa la que se presenta en el lupus eritematoso. Bien. ¿Preguntas? No, doctor. También tenemos en el lupus manifestaciones neuropsiquiátricas. Como su nombre lo indica, las manifestaciones pueden ser neurológicas, pueden ser psiquiátricas o pueden ser ambas. ¿Okay? Las más comunes son las neurológicas. Y dentro de ellas,
las manifestaciones neurológicas más frecuentes que se observan en el lupus son las convulsiones o las crisis convulsivas, ¿ok? Y estas crisis convulsivas pueden ser de diferente tipo. Pueden ser tipo gran mal, pequeño mal, focales del lóbulo temporal, ¿sí? Pero hay otras manifestaciones también neurológicas, como pueden ustedes ver aquí, síndrome de choque, alteraciones del movimiento, cefalea, mielitis transversa, neuropatías craneales o neuropatías periféricas. Pero de las neurológicas, las más comunes son las crisis convulsivas. Y a nivel psiquiátrico, la manifestación lúpica más frecuente es la psicosis. Es decir, que las pacientes pueden tener alteraciones auditivas o alteraciones visuales, oír voces, oír cosas que nosotros no estamos escuchando, o ver algunas cosas que también nosotros no podemos verlas. ¿Okay? Entonces, ven monstruos, ven figuras, etcétera. ¿Ok? Otras alteraciones Doctor, son más raras. Mande, queda Nos menos de un queda minuto. un minuto. minuto, ya estoy acabando. ¿Ok? Entonces, a nivel psiquiátrico, lo más frecuente es la psicosis, pero también puede haber disfunciones neurocognitivas y síndrome orgánico cerebral. Ahí la dejamos hoy. Nos vemos mañana. Me avisan si quieren que yo vaya a la facultad o que nos volvamos a ver en línea, por favor. ¿Sale? Sí, doctor. Sí, doctor, Gracias. gracias.